es asombroso para mí, para el colectivo de nuestros trabajadores, la diversidad de voces que se han levantado a propósito de la hidrovía. Y realmente hay algunas cuestiones que me molestan, y nos molestan muchísimo, porque la pérdida de los controles, la ausencia de políticas públicas, el déficit en controlar, no es una cosa novedosa. ¿Dónde estaban gobernadores, legisladores, todos estos colectivos todo a lo largo del 90? Cuando esto comenzó a ser definitivamente dominado por los sectores monopólicos. Que no tengamos la llave sobre esta cuestión no es producto ni del imperialismo ni de los monopolios, es producto de la falta de política y de presencia del Estado Nacional. Por eso que se torna muy confuso el debate cuando se habla de contrabando y se mezcla el contrabando con la subfacturación, o se mezcla el flujo de carga que no tiene controles, o se mezcla con el impacto ambiental. Entonces uno no termina entendiendo nada y muchos cocineros arruinan el guisado, dice el refrán. Entonces, para vos, ¿cuáles son los puntos esenciales del debate? Lo primero que nosotros estamos de acuerdo que haya que controlar. Nos parece vital que el Estado controle la concesión y lo demás. Todo eso que se está denunciando, efectivamente lo tienen que controlar, pero no lo pueden controlar los tripulantes de dragado y balizamiento, ni la empresa que hagan el dragado. Lo tienen que controlar los organismos que están creados para tal fin. Primera cosa. Segunda cosa, efectivamente esto tiene que ser acompañado de políticas públicas, de promoción de actividades que están fuertemente vinculadas al desarrollo de la navegación interior. Si no tenemos navegación interior, difícilmente haya multiplicación del trabajo en la industria naval. En el Congreso saben perfectamente que la hidrovía es un corredor de exportación. No hay un eje de desarrollo allí alrededor. Bueno, los gobernadores, los actores políticos tienen que dar cuenta de esto porque evidentemente no se ha hecho nada a lo largo de todos estos años. ¿Ves? Por eso que está tan concentrado el negocio en esos 70 kilómetros y en la multiplicación de enclaves privados que manejan la comercialización de grano. ¿Qué otras actividades podría haber en el río que no sea la exportación? Por ejemplo, yo creo que habría que abrir la ruta también aguas arriba para que pueda ser beneficiado el NOA y el NEA. Nadie habla, por ejemplo, del Alto Paraná. Nosotros sobre Misiones y sobre Corrientes tenemos carga de citrus, de arroz, de madera, que baja por vía terrestre, cuando en realidad podría haber navegación interior que haga posible todo esto, pero nadie habla de eso. Ustedes fíjense que en el debate está centrado entre el Canal Magdalena y la hidrovía. Hidrovía. Se ha dicho mucho sobre la terminología. Es una terminología que ha aparecido en la creación de infraestructura desde los 80 para acá. Básicamente, ¿qué significado tiene? Todos los cursos navegables que hay en la Cuenca del Plata son naturales. Ahora, cuando interviene la mano del hombre y le da profundidad, y le da señalamiento, y le pone infraestructura y tecnología, esto se convierte en una fluviopista. No le quieren llamar hidrovía, llámenlo fluviopista, pero en realidad ha dejado de ser algo natural a algo que es modificado por la intervención del hombre en el desarrollo económico. Los controles, cuando vos decís el control, ¿a qué te referís? ¿Qué sería que el Estado vuelva a controlar o que controle? Primero, el Estado tiene que recuperar su capacidad plena y transparente de decir cuántos millones de metros cúbicos salen. Por ejemplo, también es cierto que, para que se sepa, porque mucha gente hace números sin conocer, digamos,
la metodología de la medición. En el contrato de la hidrovía se habla del ancho y de la profundidad del canal. Si, por ejemplo, como ha ocurrido en años anteriores, hay grandes bajantes o grandes crecientes y esto arrastra mucho sedimento y la concesionaria se ve obligada a traer más equipo, lo que le eleva el costo, ese es un problema de la concesionaria. Por eso que se dice que es una concesión a riesgo empresario. Si yo hago una ecuación económica, haber amortizado mi inversión a tanto tiempo y en el medio la madre naturaleza me modifica la ruta, se embancan de más y hay que hacer más obra, y bueno, este es un problema del mal cálculo del que hace la inversión. No sé si me explico lo que digo. ¿Metros cúbicos, cuando dicen sacan metros cúbicos, qué? ¿Metros cúbicos de qué? De barro, básicamente es barro. Esta, otra fantasía que he escuchado por ahí. Básicamente, de los 30 millones de metros cúbicos que se remueven anualmente, el 90% o más, no tengo el número total, es barro. Acá se remueve el barro. Hay pocos sectores de los kilometrajes que son de arena. Y el barro o la arena normalmente no es comercializado. Puede ser que la empresa tenga hoy un emprendimiento en un determinado sector, pero no creo que sea la misma empresa, porque la empresa tiene un objeto social que es la canalización y el señalamiento de la vía navegable. Lo que decían es que esa arena que sacan la venden en Vaca Muerta. Es posible, Para el fracking. es posible que lo hagan, pero ese no es digamos, la rentabilidad de la empresa no está ahí. Está en el cobro del peaje y en garantizar la obra de profundización y de señalamiento. Juan Carlos, vos decís que hoy no es posible, no es viable estatizar la actividad de dragado y balizamiento, que Argentina no tiene la capacidad de hacerlo hoy. No, yo digo dos cosas a propósito de eso. Efectivamente, para no andar dando vueltas, porque siempre la prensa a veces te pregunta con esa capacidad incisiva que tiene. A ver, en la ruta de ultramar, el Estado no tiene nada para garantizar todo esto. La chatarra estatal que está flotando en un lugar es incapaz de garantizar el calado. Y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. Porque todo lo que aún está allí, hace 8 años que no funciona en el mejor de los casos, y el equipamiento que se tiene que devolver está, digamos, desfasado en términos tecnológicos. Entonces hay que hablar con cierta propiedad alrededor de todo esto. Sin embargo, desde Santa Fe al norte, donde la remoción de dragado es menor, donde el balizamiento es el fuerte de ese tramo, eso lo podría retomar no una empresa estatal. El patrón Estado siempre ha sido malo para operar el dragado. Y lo digo yo que yo soy un hombre surgido de las escuelas estatales y nuestro sindicato, que va a cumplir 11 años ahora, hizo de sus 50 años más de 25 en el área estatal. Por lo tanto, no estoy hablando como un hombre del mercado. Estoy hablando de las realidades y de las etapas que fue transitando nuestra actividad y que indudablemente ha arrojado esta conclusión. De modo tal que en ese lugar una empresa nacional mixta entre estatal y privado nacional puede tranquilamente tomar ese tramo y ese sería el embrión que podría recuperar en el tiempo el resto de los segmentos agua abajo que hoy están dominados por las empresas dragadoras privadas. Esa es nuestra postura. Decir que tenemos que estatizar porque de eso mágicamente va a resolver el control de la aduana, el control de los tonelajes, el control del contrabando, el control de la subfacturación, realmente es una ingenuidad. Y es confundir al pueblo argentino. No, el dragado es solamente un eslabón de la cadena logística. Ahí adentro están todos los demás actores que dije, está el Estado Nacional que tiene que intervenir con inteligencia, porque es un sector que está altamente concentrado y que por lo tanto, para confrontar con esos actores hay que tener una estrategia
en el tiempo, no olvidemos lo que pasó con Vicentín. Nuestro sindicato en Rosario fue vandalizado porque se estaba firmando una declaración a favor de la primera actitud de Vicentín. Por lo tanto, ¿desde dónde habla el sindicato de Dragado y Valencia? Desde ahí. Desde allí hablamos. Pero yo no como vidrio. Hay cosas que efectivamente la podemos hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer. Y recuperar la botonera, como digo yo, del control, es una tarea de la política con mayúscula. Es una tarea de la política con mayúscula. Yo espero que ahora, que creo que se ha creado otra comisión para el seguimiento, hagan los deberes que corresponden, porque hasta ahora todo esto que estoy relatando ha pasado por adentro del Congreso de la Nación y nunca vimos que todo este debate que se activa hoy haya estado presente. Especialmente lo nuestro. Mirá, Mario, en el 2011, 2012 creo que fue, yo fui en una misión a China. Había un acuerdo Estado a Estado con la República Popular China para un crédito de casi 700 millones de dólares, lo que permitiría haber obtenido un gran plantel de diques y de dragas que de haberse cerrado ese acuerdo, nosotros hoy estaríamos en condiciones de terciar en la discusión como Estado. Bueno, eso se lo dejo a la prensa o a la política, que le pregunten a quienes estaban en ese periodo por qué eso no prosperó. Y sin embargo hoy no tenemos nada. Nosotros no tenemos lo que pudiéramos haber tenido. Y te digo, no hacía falta gastar 700 millones de dólares. Las dragas valen hoy en el mercado mundial entre 20 y 25 millones de dólares. Vos podrías haber comprado 4 equipos y con 4 equipos vos podías salir a terciar, a decir, no, este segmento de la hidrovía lo hace el Estado Nacional, con una empresa de esta manera. ¿Con 4 equipos hoy podés manejar la hidrovía? Y con 4 equipos podrían haber salido a discutir un tramo interesante de la hidrovía. ¿Por qué decís que en ultramar no se puede? O sea, de Santa Fe para acá no se puede, es muy complejo. ¿Cuál es el problema? ¿El equipamiento? Primero el equipamiento. El equipamiento es un problema. Y segundo, el conocimiento. Yo siempre digo, lo que perdió la Argentina no son los millones de dólares que dicen y todo lo demás. ¿Sabes qué perdió? Fundamentalmente el conocimiento. El conocimiento del comportamiento del río, de las batimetrías, de los flujos de correntada, de la erosión de las costas, de los regímenes de creciente y de bajante, hasta el 95 lo tenía el Estado Nacional. Después lo perdió a manos del sector privado. ¿Quién lo tiene hoy? Lo tiene el sector privado. En este caso lo tiene Hidrovía, pero también lo tienen los holandeses que operan en los lugares. Entonces, hay que recuperarlo. Se puede recuperar con investigadores nuestros, con formación, claro, pero necesitamos tiempo. De la noche a la mañana no vamos a formar de nuevo a los expertos en este tipo de cosas. Que hay que incorporar innovación tecnológica en la señalización, hay que hacerlo. Pero también hay que saber que hay mucha innovación tecnológica en el señalamiento. Hay olímetros, hay equipamiento en las boyas que te permiten ubicar en tiempo directo el esquema de navegación que hay en la zona. Es decir, hay en el medio de todo esto este tipo de situaciones. Pero hay que tener una visión de conjunto de todo, del área. Vos no podés ver por un lado el dragado, por el otro lado la industria naval, por el otro lado la navegación interior. No. El ejemplo. ¿Por qué tenemos los problemas esto de las quemazones en el litoral y las enormes bajantes que hemos visto? En este momento hay bajantes. ¿Por qué? Bueno, yo puedo decir y coincido con los grupos ambientales. Por supuesto, esto es el resultado del esquema extractivo. Lisa y llanamente. Por eso, los expertos dicen que lo que hoy es fértil, mañana puede ser desierto. Y es lo que está pasando, cambiando el régimen de lluvia, agua arriba, que no tiene nada que ver con la represa. Tiene que ver con el cambio del régimen de creciente y de bajante en el Alto Paraná, en la cuenca alta del Amazonas. Bueno, si nosotros
obviamente hacemos grandes obras de infraestructura, vamos a terminar modificando las costas y todo. Bueno, hay que discutir el impacto ambiental. Creo que hay contratadas universidades que están trabajando sobre todo esto. Dicen que las conclusiones de esas universidades es que no es sustentable el tipo de dragado que se está haciendo y que se quiere hacer. Bueno, no, yo lo desconozco porque hasta ahora, pero eso también es una alerta. Pero Mario, también ahí hay que encontrar una síntesis entre desarrollo y medio ambiente. Sabés que fueron informes confidenciales, pero sabemos que los informes dicen que... Y vos viste que en Rosario se están cayendo. No, sí, hace mucho, por supuesto, porque cuando vos profundizás aumenta la correntada. Y lo que saca de este lado se deposita, ¿no?, en otro lugar. Bueno, pero yo podría decir también que las grandes obras de infraestructura en el mundo han sido modificando todo eso. Digo, China es uno de los países que tiene el 70%, 60% de los cursos de agua contaminados, pero también es un jugador global que hoy está apareciendo en la disputa mundial. No me quiero ganar el rechazo de lo ambientalista, pero hay que juntar, hay que ver una síntesis en el medio de todo esto. Los informes esos dicen que la lógica sería que se mantengan el curso de barcaza desde cierto lugar hasta cierto lugar y que ahí se carguen. Yo estoy de acuerdo. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Lo podés decir vos? Estoy de acuerdo con que la navegación de cabotaje que llega hasta la cercanía y que se podría de Puerto San Martín y todo lo demás, tenga que ser, inclusive tienen que ser con trenes de dragado que tengan otro tipo de eslora y de manga. Porque hay que saber que los trenes de dragado que bajan hasta ahí tienen la misma capacidad de tonelaje que un buque de ultramar que sale del océano. Y eso es una ruta de cabotaje, no de ultramar. ¿Me explico? Estoy de acuerdo con eso. ¿Vos qué pensás de esta también como planteo que hay de hacer de manera urgente el canal de Magdalena para poder tener la salida al mar? ¿Y qué posibilidades hay reales de hacerlo pronto? ¿Cómo lo ves eso? Lo primero que quiero decir es que efectivamente nosotros hemos estado a favor del Magdalena. Pero voy a decir algo de la lógica. Estoy a favor porque es más trabajo para nuestros compañeros, además de otras cuestiones. No me parece apropiado mezclarlo con el tema de la soberanía porque no tiene nada que ver con todo eso. Me parece sí que es el mejoramiento de la infraestructura y que le da una mayor conectividad hacia el litoral marítimo. Me parece que esto es cierto y que hay que... Ahora, hay que construirlo el canal. Es decir, nosotros vamos a ver como una vía alternativa cierta, concreta, donde el barco ingrese en ese canal cuando se termine de construir. Estamos hablando de construir un canal donde se llama, en la audiencia pública se está hablando de más o menos más de 30 millones de metros cúbicos. Y 30 millones de metros cúbicos vos no los removés de la noche a la mañana. Además, yo por lo menos no tengo conocimiento en todos los tramos, si los tramos son de arena o limo, o si hay tramos duros de arcilla, porque allí el avance de la obra se complica. Pero nosotros básicamente estamos a favor de la realización del canal. Y siempre que haya un canal que mejore el resto de la infraestructura, es bueno para el futuro del país. Pero vos, cuando yo te pregunto por los controles, vos me hablás del control de la obra que hace la empresa de dragado. Yo te quería preguntar por los otros controles, que ahora vamos a ir ahí, por ahí no lo grabamos eso, que es el control de lo que entra, lo que sale, quién Pero entra, eso no lo sé. No, por eso, vos no tenés ni idea. Yo no tengo ni idea de todo eso. Eso es aduana, FIP, como decías. Claro, viste, porque... Esos son los puertos privados. Claro, viste, además, el tipo que está ahí está controlando el puente de mando, el instrumental de los mecanismos que bajan al lecho del río, y los que vienen están fondeando la boya y nada más, y no hay otra cosa, no paran. Esto de tener un control desde allí, y además, ¿para qué carajo está la FIP y la aduana? Si vamos a hacer eso todo lo demás, que eliminen eso, que le da más atribuciones, le tiene que pagar más también. ¿Ustedes saben o se sabe, se puede saber todos los barcos que entran y los que salen? Sí, no, eso lo tiene la empresa. Eso lo empresa, pero el Estado no.
No. Lo tiene la prefectura también, ¿eh? El ingreso de barco, que entran y que salen, lo tiene la prefectura. El registro de todo lo que... Claro. Es obligación de la prefectura tener. Lo tiene la empresa, pero lo tiene también la prefectura. ¿Cuántos barcos entran y cuántos salen? ¿Y cuáles son? ¿Y de qué bandera? ¿De qué bandera? ¿A dónde van? ¿A dónde cargan? ¿Cuál es el tipo de carga que tienen? Todo eso lo tienen. Hay un mapita online también que te... Sí, Claro, sí, hay. Sí. Hay. Porque ¿sabe cuál es el problema, Santucho? Acá es la superposición de organismos. Sí, claro. ¿Hasta dónde llega lo que dice la prefectura y se diluye lo que dice la aduana? Sí. ¿Hasta dónde llega lo que dice la aduana y aparece lo que dice el SENASA? Superposición y desconexión. Entonces, viste, vos viste lo que te decía, lo que te dije al principio. Para controlar una sola cosa, por eso yo tampoco estoy tan a favor de que digan, no, hay que hacer 3 o 4 tramos, va a ser un quilombo. Si vos la ruta la dividís en muchos tramos, que es lo que se está diciendo, un concesionario te va a operar de tal manera y el que está aguas abajo a lo mejor lo hace de una manera distinta. Y este es un sistema integral. Vos la boya que está allá arriba tiene el mismo color que la que está en la salida del océano, porque es un sistema internacional. Y además, la hidrovía es una vía navegable de naturaleza internacional. Bajan brasileros y bajan paraguayos por ahí también. ¿Me entendés? El otro tema que hay que revisar, sería muy largo de explicarte, pero hay que revisar el acuerdo de la hidrovía que es previo al Mercosur, pleno neoliberalismo. Creo que ahora Bolsonaro quiere cambiar eso también. Juan Carlos, Alberto Fernández dijo hace poco que iba a renovar la concesión a la empresa, pero que se iba a hacer cargo del cobro del peaje. Bueno, me da la impresión de que va a ser una discusión con los inversores, digamos, con este o con los que sean, porque el sistema de pago por peaje es, como te dije anteriormente, a riesgo empresario, por las razones que di antes, y porque además todo el mundo está sabiendo de que vos cobrás y ahí haces la renovación de plantel, el mantenimiento de las dragas, la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. En el Estado, si funcionaba como el Estado que nosotros conocimos, la repartición, donde nunca ni un solo peso de los recursos que generaba nuestra actividad volvió a la actividad, y la verdad que es por lo menos complicado, ¿eh? Argentina es un país que cuando atraviesa crisis manotea los recursos que hay en todos los lugares. Entonces, tendría que estar bien definido que eso no se toca. Pero se abre un interrogante, quiero ser concreto en eso. Una más. Cuando decías lo de la empresa que no sea estatal para el tramo, por ejemplo, Santa Fe para arriba, ¿no se imaginan algún tipo de cooperativa, por ejemplo, de trabajadores? Nosotros tenemos una cooperativa donde estamos haciendo el planteo. El sindicato está haciendo un planteo en la cooperativa que ha trabajado en obras de dragado y lo está haciendo con el balizamiento, donde queremos participar en esto porque naturalmente nos sentimos depositarios de todo eso. Pero estas son cosas concretas. No ir al debate, decir, bueno, yo lo invitaría a todos los que participan del debate que recorran todos los distritos y que le saquen una foto. Y que vean, sin debate, sin politizar, que vean el abandono que ha tenido la República Argentina, no le echo la culpa a ninguna gestión política en particular, sobre un organismo que duró 120 años y que en esta gestión ha recuperado alguna de sus facultades, pero que quedó herido de muerte, porque su rol esencial era dragar y balizar, y eso lo dejó de hacer hace mucho tiempo atrás. Y por lo tanto, si recorriéramos los distritos y viéramos cómo están los distritos totalmente abandonados, fuera de juego, se darían cuenta de lo que yo quiero expresar. Y entonces, vuelvo a repetir, ¿qué digo? Tomemos ese tramo y armemos el embrión del futuro de una empresa nacional de dragado que pueda recuperar una actividad que es de carácter estratégico.